bienvenidos a la tercera sesión de este curso online de cultura cervecera que, como les avanzábamos en estos días en nuestras redes sociales, va a estar dedicado al lúpulo, va a ser un especial sobre el lúpulo. Como les comento siempre, este proyecto forma parte de las actividades de INCABE Conecta en nuestras redes sociales y del proyecto dedicado a la formación tanto interna como de clientes y consumidores denominado INCADEMY. Y hoy nos toca hablar de lúpulo y tenemos la suerte de tener a todo un experto del otro lado, que te agradezco mucho, Alfredo, que hayas aceptado nuestra invitación, que es Alfredo Docal, el director técnico de Hofsteiner, nada más y nada menos que el líder mundial del sector, que tiene su sede central en la provincia de León y bueno, estamos deseando escucharte. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Pues nada, como ya habíamos hablado, hablar sobre lo que es el cultivo en general, pero sin dejar detalle por detrás. Hablando de los detalles que son bien específicos de este cultivo, es un cultivo que sí que se le ha dado una cobertura a través de los medios bastante importante en años anteriores. Sin embargo, también hay que aclarar que es un cultivo que requiere cierto grado de tecnicismo en lo que viene a ser el cultivador. Es un cultivo que a simple vista, visto desde fuera, parece muy fácil, pero una vez que te involucras en este mundo, te das cuenta que las inversiones en lo que viene a ser maquinaria para el procesado del lúpulo directamente en las fincas son importantes y que sí, cómo no, es un cultivo que es genera buena fuente de ingresos a los cultivadores, pero también genera una buena fuente de preocupaciones en cuanto al tema de clima y de preocupaciones en cuanto a lo que viene a ser el manejo. Es un cultivo muy sencillo que se pueda decir. Sabemos que en Canarias se intentó cultivar, pero no se dio. ¿Qué condiciones tiene León para ser hoy por hoy el centro donde se cultiva casi todo el lúpulo, ¿no? Sé que es un porcentaje muy alto, no sé exactamente si es un 90%, pero debe andar por ahí, del lúpulo que se cultiva en España. ¿Por qué se da en esa zona? La respuesta es climatología. El lúpulo es un cultivo que requiere días muy largos en su fase de crecimiento, pero también requiere unas temperaturas muy características. Tienen que ser temperaturas que no superen los 30 grados, 30, 32 grados. Podemos tener ventanas muy estrechas de temperaturas con 36, 38, tal vez 40 grados, como fue el año pasado con la ola de calor que llegó a España desde África. Y el cultivo puede aguantar 5 días, una semana, una ola de calor. Pero ya más de esto lo retrasa, lo paraliza, no lo afecta propiamente en lo que viene a ser la cosecha, pero sí afecta su desarrollo y crecimiento. Una temperatura muy elevada durante un periodo de mayor a 5 días paraliza el crecimiento de la planta. Y esto, pues obviamente que afecta el estado fisiológico en el que está la planta atravesando en ese momento. El cultivo requiere temperaturas entre los 27 y los 30 grados durante el día y luego una diferencia de temperatura en horas de la noche de más o menos 10 grados. Si estamos hablando de 30 grados durante el día, debería ser alrededor de 20, 21, 22 grados durante la noche. Y es esa variación en la temperatura entre el día y la noche lo que realmente hace que el cultivo avance en el buen sentido, como tiene que ser en sus diferentes etapas, en la fase de crecimiento, desarrollo, la etapa de floración, que es muy importante, y ya la etapa de formación del cono o formación de la flor, que es donde ella realmente empieza a almacenar la lupulina, que es lo que interesa para la industria cervecera. ¿Es un cultivo que requiere mucha agua? Sí. ¿Intensivo? Sí. Sí, requiere mucha agua. La zona de León, a diferencia de otras regiones de España, es una zona donde el agua pues, es un recurso que no tiene mayor inconveniente el agricultor acceder y que tiene que estar muy bien organizado el canal de riego junto con los requerimientos de cada zona donde se va a hacer el riego, porque suelen hacerlo por inundación. El riego, ellos suelen inundar la parcela entera
pero bien organizados como lo han llevado todos estos años, pues no representa ningún problema. El riego lo suelen hacer 2 veces en la campaña, 4 veces en la campaña, dependiendo de la variedad, dependiendo de las dimensiones de la parcela y lo más importante, dependiendo de los días que tengan autorizados para hacer el riego, cada cultivador. Particularmente es una técnica que se puede mejorar a través del riego por goteo. Estamos trabajando en ello. Hay muchos cultivadores que la están aplicando por el beneficio que ellos suponen, ya que pueden agregar los fertilizantes directamente a través del sistema de riego y es una labor menos que tendrían que imputar al cultivo propiamente. Y estamos en unas fases iniciales de ir llevando este proceso al sistema de riego por goteo. Obviamente las legislaciones con el paso de los años a mediano plazo generarán este cambio, porque el tema de riego por inundación sí que hasta cierto punto pues alerta a algunos sectores. ¿Y cuál es el calendario de cultivos? En esta época del año estamos ¿en qué fase? Ahora mismo estamos en la fase de crecimiento. Este año es un año muy particular porque realmente hace 3 semanas vino un clima muy cálido que apresuró el crecimiento de la planta y deberíamos iniciar el proceso de floración a mediados, finales de julio y casi en el 70-80% de la superficie ya las plantas están empezando a mostrar indicios de lo que llaman mosquito o lo que llaman la formación de la flor. Las plantas ya están desarrollando ramas de forma normal, pero realmente la floración empezaría a formarse a mediados de este mes, entre la segunda y la tercera semana, y ya en el 70% de la superficie hay flor. Eso puede ser muy beneficioso o muy perjudicial, no lo sabemos, porque el cultivo requiere mucho manejo. O sea que estamos en la etapa crucial de la cosecha de este año, ¿no? Pues realmente el cultivo atraviesa 3 etapas que yo consideraría cruciales. La primera etapa es el entutorado, que voy a compartir unas imágenes y voy a ir hablando sobre el proceso. Estupendo. En esta imagen, sí, confírmame si la puedes ver bien. Sí, sí, perfectamente. Vale, esta imagen podría hablarse de que es el cultivo en la etapa entre los meses de marzo y abril. Entre los meses de marzo se procede a hacer una poda, sobre todo para que las plantas crezcan de forma homogénea, que crezcan al mismo ritmo y a la misma altura. Entonces se suele hacer una poda en la parcela. Una vez que se ha hecho la poda, la planta brota obviamente y buscamos que la planta ya empiece a tener este tamaño. Cuando la planta empieza a tener este tamaño a una altura de aproximadamente 20 centímetros, entre 20 y 30 centímetros, es cuando iniciamos el proceso de entutorado. Es una labor que yo considero clave porque no la puede hacer cualquier persona, tiene que ser una persona que tenga que tener conocimientos o que tenga que estar entrenada. No es muy complicada. Mi primer año realmente las 2 primeras las hice mal y de ahí en adelante ya las estuve haciendo mejor. Y es un proceso que, si lo ves, está en esta tercera imagen. Es un proceso de labor netamente a mano. ¿Por qué? Porque en ese momento la planta es muy delicada. Cualquier labor que se haga con exceso de fuerza, pues rompe la guía y al romper la guía, pues ya pierdes esa planta. Tienes que buscar la siguiente. Sí tienes que tener técnica para poder hacerlo porque la planta enrosca en el hemisferio norte en sentido horario, hacia el lado derecho. Y claro, la planta tienes que entutorarla, tienes que ponerla en la trepa, irla enroscando en sentido horario de una forma muy delicada para no romper la guía. Una vez que has procedido a trepar la planta, es una labor que, como ves, requiere mucha mano de obra y pues realmente es lo que yo considero más crítico en ese momento, porque son trabajos puntuales, trabajos que se hacen durante un mes del año específico, entre abril y mayo, y pues bueno, no todo el mundo está disponible durante abril y mayo para trabajar en el lúpulo, sobre todo en el tema del entutorado. Bueno, en este año estábamos confinados en esa época. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Ha sido difícil conseguir mano de obra o cómo lo han resuelto?
Se ha conseguido porque, para suerte de cómo se maneja el lúpulo en España, son parcelas pequeñas que manejan entre familias, amigos, conocidos, y entre unos y otros se van echando la mano para este proceso y se ha podido resolver. Como te digo, para suerte de lo que viene a ser el cultivo en España, que son parcelas de un promedio de 3 hectáreas. Ya luego, si nos iríamos a otros países de Europa o incluso de Estados Unidos, es un proceso que sí fue muy complicado para ellos por el tema de que no tenían suficiente mano de obra y fue una labor que se retrasó bastante, bastante este año. Y viendo que en esta época del año, marzo, bueno, abril, mayo, la planta tiene este tamaño y sabiendo que la época de cosecha es en septiembre, vemos que la planta crece muy rápido, ¿no? Sí, la planta en plena fase de crecimiento se puede decir que dependiendo de la variedad puedes verla entre 7 centímetros hasta 12 o 15 centímetros al día, en 24 horas. La planta cuando empieza su fase de crecimiento la ves crecer. En 2 días, en 3 días vas notando diferencias. Si, no sé, yo suelo hacer informes semanales de lo que viene a ser el desarrollo del cultivo y vamos, este año porque ha sido un año atípico, vino con mucho calor, la planta tiró demasiado rápido y no se nota tanto la diferencia en los informes, pero normalmente entre una semana y otra durante todo el mes, desde mediados de junio hasta mediados de julio, tú ves cómo la planta crece hasta llegar a la parte superior. Y luego cuando se cosecha se corta, ¿no? Se corta Sí, desde la base y desde esa base vuelve a crecer una nueva planta, ¿no? exactamente. Rebrota. Aquí estas son fotos de lo que vendría a ser el cultivo, pues ya ha entrado el mes de junio. Se mantiene un crecimiento uniforme gracias a la poda y a las labores del entutorado. Y lo que buscamos es eso, que la zona esté lo más limpia posible de cualquier tipo de hierbas, de manera de que no exista un inconveniente por el tema de la presencia de malas hierbas. En otros países se suele hacer cultivos en el medio del camino, se puede cultivar con rábano, cebada o cualquier otro tipo de cultivo, pero es solamente para mantener la humedad. Como te dije, en España, como no tenemos problemas de agua, de momento no se grada, se suele gradar pues todas las semanas. Es una técnica pues ya adoptada por los cultivadores y casi que todas las semanas gradan la parcela para evitar el crecimiento de hierba. Y me decías que esos conos, esas flores femeninas que son las que se utilizan Sí. en el mundo cervecero, ¿Mm? ¿por qué siempre hablamos de flores femeninas, Alfredo? Porque también tiene otro tipo de flor la planta, hay que Sí, separar. sí, hay que separar las plantas femeninas de las plantas masculinas. Las plantas masculinas no contienen lo que realmente interesa a la industria, que es la lupulina, pero sirven de fecundación, sirven para hacer cualquier tipo de cruce, cualquier tipo de mejora genética. En España estamos trabajando en un plan de desarrollo varietal con plantas procedentes de Alemania, de nuestra casa matriz, y pues nos estamos enfocando en dos aspectos que son determinantes para el cultivo: la adaptación y el grado alfa. La adaptación a la climatología y que sean plantas tolerantes a enfermedades es algo que es clave para este proceso. Y otra cosa adicional que sea el tema de variedades, si son variedades de amargor o variedades de aroma. Yo particularmente me inclino por hacer mitad y mitad amargor y mitad aroma, siendo que la apetencia principal de la industria española es amargor. Internacionalmente, estos últimos 10 años, 15 años, ha habido un boom especial en lo que son variedades de aroma, sobre todo para las microcerveceras, que son las que le dan esa firma o ese grado particular a su cerveza. Y son variedades que son bastante interesantes. Las variedades de aroma se adaptan muy fácilmente al suelo español, al clima español. Las variedades de amargor requieren un poco más de trabajo, pero también se adaptan, terminan adaptándose. Y yo pienso que el futuro va en esa dirección. El futuro va no solo en amargor, va también en aroma, porque eso es lo que te permite hacer las mezclas de lo que viene a ser la cerveza para hacerla especial y para hacerla pues la firma de cada industria. Claro.
Y esta demanda por personalizar el producto a través del lúpulo, que sí es verdad que es una tendencia que nosotros venimos observando desde hace mucho tiempo, sobre todo también por el auge de variedades muy lupuladas como las cervezas IPA, que se caracterizan por tener una personalidad que viene dada por el lúpulo, los está llevando a ustedes a innovar, a intentar conseguir nuevas variedades, ha fomentado un poco también el trabajo de investigación del sector. Sí, claro, en Hofsteiner todos los años estamos sacando nuevas variedades. Es un proceso que no es fácil, es un proceso que para sacar una variedad nueva recorre un camino de 8 años, desde que tú has tomado la decisión de voy a hacer esta prueba con este cruce para ver qué resulta. Y es un proceso que tiene 8 años de recorrido. En el año 6 puedes sacar tú las primeras muestras para darle a la industria para que puedan ir haciendo pruebas y que se vaya adaptando a los estándares que la industria busca. Pero eso a partir del año 6. Todavía la variedad no tendría un nombre, sino tiene un código. Y nuestro trabajo es eso, nuestro trabajo es todos los años ir sacando nuevas variedades. No sabemos detrás de cuál de ellas vamos a conseguir el santo grial, por así decirlo, pero es complicado. Hay variedades que tienen una demanda mucho mayor en el mercado mundial, hay variedades que tienen pues una demanda muy baja. Y realmente es un mercado que oscila, es un mercado que en España sí que somos más conservadores con el tema de lo que viene a ser el desarrollo de una cerveza. Una vez que la tienes, la conservas. En el mercado internacional, pues las micros cobran mucha vida y de verdad que le dan bastante vidilla al mundo de la cerveza. Y todos los años sacan cervezas nuevas, variedades nuevas, prueban, están interesados siempre en cosas nuevas. Obviamente que la industria, no la micro, sino las macro, tienen que tener su firma y tienen que tener su cerveza tradicional. Pero luego, pues, el mejor ejemplo es cuando vamos a la tienda. Cuando vamos a la tienda, antiguamente, estoy diciendo hace 10, 15 años, pues tú veías 4, 5, 6 marcas de cerveza y eso era lo que tenías. Hoy por hoy vas a la tienda y tienes un pasillo entero y realmente no las he contado, pero yo pienso que hay más de 100 tipos de cerveza en ese pasillo. Sí, sí, bueno, nos pasa a nosotros, ¿no? Nuestro grupo también que en los últimos años ha innovado muchísimo y no dejan de llegar nuevas propuestas, ampliaciones de gama, porque también el consumidor, que ahora parece que está más aficionado que nunca a la cerveza, quiere probar y descubrir sabores nuevos, ¿no? O sea, tenemos una media de consumidor mucho más especializado que hace una década y gente que también, vamos, que el propio mercado te demanda novedades. Hablabas de este periodo de 8 años. ¿Eso tiene que ver con el plazo, con los plazos de cultivo, con los tiempos de la planta o No, son unos tiempos de la industria para no, garantizar resultados? son tiempos en los que nosotros determinamos si la planta se adapta o no se adapta. En ese plazo de 8 años nosotros tomamos una selección. De hecho, en nuestra parcela de ensayo tenemos una mezcla de diferentes variedades que nos han enviado de España para ver cuáles se adaptan al suelo español y a las condiciones de España. Y es un proceso que, vale, la planta, el primer año es de establecimiento. El primer año que tú la pones no es un año comercial. Ese año es que se va a establecer en el suelo, pero la planta no va a dar una cosecha interesante para el cultivador. Simplemente va a ser de establecimiento. El año real de lo que viene a ser la cosecha comercial para el agricultor es el segundo año luego de haberla plantado. En el segundo año es donde la planta pues expresa su potencial y luego viene un proceso después del tercer, cuarto año es donde ya ves si la planta se adaptó al 100%. Entonces, el primer año es de establecimiento, el segundo año nosotros lo que hacemos es de todas estas variedades que tenemos, yo selecciono en función de lo que viene a ser brío de la planta y de las plantas que hayan logrado completar los 6 metros de altura. Eso es lo que principalmente selecciono. Luego de esa selección cojo las flores, las pasamos a nuestro laboratorio, las secamos, las analizamos y revisamos cuáles son las que tienen tendencia a ser alfas para amargor y cuáles son las que vienen a tener alfas para aroma. Yo particularmente la selección que estoy haciendo es mitad y mitad.
Mitad de las que selecciono las busco para amargor y mitad de las que selecciono las busco para aroma, porque es nuestro trabajo. No podemos decantarnos a tener solamente amargor porque en este momento sea la tendencia. No, tenemos que tener variedad. Y luego en el segundo año la pasamos de nuestra parcela de ensayo a nuestra parcela comercial, pero vuelve a ser un ciclo de 2 años, el año que se establece y el año que ya da la cosecha comercial. Ahí ya tendríamos 4 años. Luego de ese cuarto año la pasamos a diferentes parcelas dentro de León para ver cómo se adaptan a las diferentes condiciones de suelo entre lo que viene a ser Astorga y León, todos los pueblos que abarcan pues la ribera del Órbigo. Y ahí ya hacemos los 6 años. Luego de esos 6 años es que solemos sacar una cosecha codificada para la industria y que la industria haga las pruebas, si se adapta o no se adapta a sus estándares. ¿Y este furor de las cervezas se nota también en el campo? ¿Se han extendido las hectáreas cultivadas con lúpulo en los últimos años? Porque tenía por aquí el dato de 2014 de 560 hectáreas en la provincia de León con lúpulo, según el ministerio. No sé si esto ha Sí. ido a más. ¿Sí? Realmente se ha mantenido. Antiguamente se tenía muchísimas hectáreas, estoy hablando hace más de 20, 30 años, se tenía alrededor de 2.000 hectáreas. Han venido disminuyendo por temas de que los cultivadores han migrado a otros cultivos que no requieren una atención tan determinante durante todo su ciclo, como por ejemplo el maíz. Sí que es cierto que ha venido creciendo, pero muy lentamente. Tuvimos un año que fue un año bastante grave, que fue en el 2017, fue cuando vino una granizada muy fuerte, justo faltando 2 días para la cosecha, y realmente movió mucho todo lo que fue el campo porque hubo muchos cultivadores que se arruinaron. De parte de la empresa, pues hicimos todo lo posible por tratar de paliar el daño, por tratar de colaborar con el daño que había ocasionado. Y bueno, gracias a esto hay muchos cultivadores que se han mantenido, pero hay otros que por tiempo de jubilación, por edades, porque dijeron, mira, no más, por el tema de la helada, por el tema de la granizada, realmente pues sí que genera una preocupación muy gorda. Cada vez que estamos viendo en el clima y que vemos alguna alerta de tormenta, que podemos decir que casi que no dormimos. aunque no hay nada que podamos hacer, pero es algo que, joder, siempre tratamos de estar siempre muy pendientes si viene y por dónde viene. Y más o menos estar pendiente de hacia dónde va, cómo se va a mover. Es complicado, es complicado. Porque no es fácil decirle luego a un cultivador, oye, mira, estuve viendo el radar y se mueve en dirección hacia donde tienes las parcelas en la zona tal. Joder, es una noticia complicada. Porque tampoco tienes mucha capacidad de hacer nada, ¿no? Más Exacto. que esperar lo peor y nada Estamos más. expuestos al clima y si el clima es bueno, tenemos una buena cosecha. Si el clima es regular, tenemos una cosecha regular y si el clima es malo, pues es complicado. ¿La de este año podríamos catalogarla de buena o como Pues la bien? cosecha venía excelente. La cosecha realmente venía excelente hasta hace 2 semanas que bajaron las temperaturas de una forma muy drástica y se paralizó un poco el crecimiento. Ahora estamos recuperando las temperaturas, las plantas están todas arriba. Se suele creer por tradición que si el 28 de junio todas las plantas están arriba, va a ser un buen año. Y este año las tuvimos mucho antes del 28, todas las plantas arriba. O sea que va a ser un buen año, no digo iba. Estoy convencido que será un buen año. La diferencia es que, claro, al crecer tan rápido, el distanciamiento entre ramas se alarga. Al alargar el distanciamiento entre ramas, pues vas a tener menos kilos, en teoría. Pero todavía le falta mucho, mucho al cultivo por desarrollarse. Y aunque haya un distanciamiento mayor entre ramas, no quiere decirte que vaya a ser problema, porque al final la planta puede expresar el potencial en producir más flores. Claro. Tienes menos ramas, pero vas a tener más flores por rama. Entonces es algo que no se puede medir. Si todo sigue como hasta ahora, ¿para cuándo crees que estarían cosechando?
La cosecha normalmente estaría siendo para finales de marzo, de agosto, perdón, finales de agosto. Exacto. En finales de agosto se empieza la cosecha, que es la última semana de agosto, entre la última y la primera semana de septiembre. Y es la siguiente fase crítica que tiene el cultivo, que es el proceso de secado. El secado es bastante determinante porque garantizas que el lúpulo no vaya a fermentar. Si el lúpulo fermenta, se consumen los alfa-ácidos y al consumirse los alfa-ácidos, pues no tienes nada que ofrecer de tu cosecha. Entonces, estamos atravesando un proceso de mejora en lo que ya tenemos, este va a ser el tercer año. Antiguamente se entregaba la cosecha en sacas de 10, 12 kilos aproximadamente. En la actualidad se está entregando la cosecha en balas. Que estas balas no son otra cosa, sino ya te comparto. ¿Estoy compartiendo? No, todavía no. A ver, déjame ver si puedo compartir. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Estas balas no son otra cosa que sacos prensados de 50 kilos. ¿Qué es lo que buscamos con tener la cosecha en balas y no en sacas? Garantizarle al cultivador que la cosecha no vaya a fermentar. Que el proceso de secado es un proceso bastante complejo. Todas las variedades se secan de una forma muy particular. Hay variedades que lo puedes hacer con unas temperaturas entre 60 grados aproximadamente durante 8 horas y, y las secas muy bien, pero hay variedades que son más complicadas por el tamaño del cono o el tamaño de la flor, que es una flor más pequeña y se seca un poco más difícil. Luego del secado es muy importante el acondicionamiento. Luego de que tú sacas el lúpulo de la cámara de secado, aquí estamos hablando de lo que viene a ser el proceso de secado. Tenemos calefactores de combustión indirecta, quiere decir que los gases los tira aparte de lo que viene a ser el calor. Antiguamente no se usaba este tipo de calefactores y el lúpulo pues venía contaminado con los gases de esto. Y así se hizo durante muchísimos años. Esto, bueno, para mejorar lo que viene a ser el cultivo o el desarrollo y la tecnificación, hemos cambiado a este tipo de calefactores. Estaríamos hablando que en cada cámara de secado, no sé si se ve el cursor dentro de lo que voy señalando, ¿sí lo Sí, ves? sí, sí, lo veo, lo veo. Serían 3 capas de aproximadamente 50 centímetros de alto, donde tienes que garantizar un flujo del aire caliente en la dirección que te indican las flechas. ¿Qué hacemos nosotros mientras tenemos el ciclo comienza con la capa superior y luego lo vas bajando? Entonces garantizamos que el lúpulo quede bien seco. Luego el lúpulo intermedio viene más húmedo, el de arriba es el que acabas de poner fresco, por así decirlo, de la peladora, y vas haciendo el ciclo. Pero luego de que pasas por la cámara de secado, tienes que acondicionarlo, que es sacarlo y dejar que el lúpulo por sí mismo regularice su temperatura a la temperatura ambiente. ¿Con esto qué garantizas? Con esto garantizas que la humedad que mantienes en el raquis te va a difundir hacia las hojas. Y la humedad óptima con la que nosotros recibimos las flores en la fábrica tiene que estar entre el 10 y el 12%. Por encima del 12% ya es complicado porque puede fermentar. Hay casos en los que no ha fermentado con un 12%, pero siempre solemos hacer esa aclaratoria a los cultivadores. Y también a la hora de la recepción nosotros tenemos un medidor de humedades con el que vamos haciendo el testeo. Muy importante, aquí ves una foto de lo que viene a ser una cámara de secado en la parte superior. En España son de bandejas, 3 bandejas como lo habíamos visto en la presentación anterior. Aquí estamos viendo la bandeja superior. Tener un termostato, porque con este termómetro nosotros vamos a poder medir que la temperatura sea uniforme. La distribución del lúpulo tiene que ser a manera de cama, de forma uniforme, ya que donde la cama sea más fina, vas a crear un área preferente por donde va a escapar todo el aire caliente y no se va a secar el lúpulo. Son ¿Y cosas. este proceso, Alfredo, quién lo hace? ¿Lo hace El cultivador. el cultivador Sí, directamente?
Esto es parte de lo que yo te decía, las inversiones que se deben hacer en la finca o en las instalaciones que no son propias para ningún otro tipo de cultivo, son instalaciones específicas. Me recuerda un poco al proceso de malteado, ¿no? Ah, vale. Por el calor y demás. Sí. Por eso te preguntaba, porque este proceso ahora hay una industria especializada, ¿no? Bien. Aquí pues vemos en esta cómo lo podríamos ver desde un punto de vista con una cámara térmica. Obviamente este proceso a manera de cámara térmica no lo manejan los cultivadores, es un proceso ya directamente en fincas que no se encuentran aquí en España. Son fincas que ya tienen más de 200 hectáreas, donde todo esto lo tienen muy industrializado. Pero es más o menos lo que se busca y la manera de comprobarlo con una cámara térmica, la distribución del calor. El embalado, como te decía, estas vienen a ser las sacas prensadas de 50 kilos y lo que buscamos es la menor proporción de aire entre las flores de lúpulo, porque el aire va a ayudar a la oxidación. Una vez que empezamos la cosecha, es una carrera contrarreloj para poder procesar el lúpulo. O sea, tienes que, cosechada la planta, empieza el proceso de oxidación y tú tienes que, lo antes posible, llevar el lúpulo a la presentación de pellet. Porque en esa ventana de tiempo que tienes desde que cosechas hasta que lo transformas en pellet, aunque lo tengas en balas y puedas garantizar que la oxidación va a ser mucho más lenta, está oxidando. Y el hecho de que oxide quiere decir que pierde propiedades o pierde alfa-ácidos. Entonces, la manera nuestra de optimizar el proceso para beneficiar al cultivador y que no pierda resultados de su cosecha por proceso de oxidación es decirle que que lo traiga en balas prensadas de 50 kilos, porque ya el proceso de oxidación es mucho más lento. En sacas, el proceso de oxidación se da en cuestión de horas y de días. En balas, podríamos hablar que en cuestiones de semanas. Y nosotros, el primer lúpulo que recibimos es el primer lúpulo que empezamos a procesar. Y tratamos de hacer el ciclo de esta manera. ¿Para qué? Para poder garantizar que el lúpulo, una vez recibido, no pasará más de 48 horas o como mucho 3 días para ser procesado, para ser molido y para ser peletizado. Y digo, este formato de balas de 50 kilos va muy bien para la industria, pero ¿y el pequeño consumidor que compra estas bolsitas de lúpulo? Ahí el riesgo de oxidación me imagino que será mucho No, mayor. pero es que no, esto no es para la industria, esto es para procesarlo. Esto sigue siendo conos o flores. Oh, flor, ok, y Exacto. esto lo convierten en pellets. En pellets. Y ya luego los pellets, nosotros, dependiendo de la distribución de la cosecha, pues solemos hacerlo en presentaciones de 20 kilos, 140 kilos, Big Bag de 800 o 900 kilos, y luego bolsas de 5, de 10 y de 20 kilos, para poder proveer a las micro también. Exacto. Exactamente. Y ahora para hablar un poquito de variedades, ¿podemos decir que hay una variedad estrella en España de lúpulo? Eso es lo que buscamos. Realmente eso es lo que buscamos, pero bueno, parte de lo que viene a ser el proceso de desarrollo varietal es ese, conseguir una variedad que se adapte dentro de lo que viene a ser las apetencias de la industria, tanto de la industria como las micros, y lo ideal sería que una variedad cubriera todo, pero eso es imposible. Realmente tienen que ser varias variedades. Las recetas se manejan a manera pues clasificada por la industria y ellos saben qué variedades son las que le van bien a su receta. Nunca una variedad te va a hacer una cerveza, por lo general. Realmente son mezclas de diferentes variedades, a lo que yo agregaría variedades aromáticas que tienen que ir, vamos, no sé si lo estoy haciendo ya no tan arbitrariamente, pero, pero sí que es cierto que una cosa era lo que eran las cervezas hace 10 años, 15 años, y otra cosa es lo que viene a ser las cervezas hoy en día, que son más apetecibles. Realmente ya no buscas solo refrescar el calor y la sed, buscas ese sabor, vamos, lo que te traiga el recuerdo de alguna ocasión especial con amigos, colegas, familiares. Eso es lo que realmente yo particularmente busco en ello.
Y esa variedad estrella que tiene el mercado hoy por hoy es el nugget. Es la variedad que en este momento tiene mayor superficie cultivada en España. Es una variedad que sí, de momento se mantiene dentro de los estándares que la industria requiere, pero son, y no, vamos, no quiero sonar como que estoy diciendo algo que tenga que ser así, pero antiguamente antes que el Nugget habían otras variedades, dentro de ellas estaba la H3 y habían otras variedades, que eran las que en su momento era la que demandaba la industria. Entonces yo creo que son periodos cíclicos que podríamos hablar de 10 o 20 años y luego ya la misma industria se encarga de ir buscando alguna otra cosa mejor. Realmente el Nugget cuando se seleccionó era una variedad que estaba muy bien adaptada, que daba un amargor adecuado, pero también en ese momento el desarrollo de diferentes variedades estaba en pleno auge, no habían grandes variedades. Hoy por hoy consigue variedades súper amargas, o sea, que dan un amargor mayor que el del Nugget y que luego para la elaboración de cerveza necesitas menos cantidades, lo que viene a ser pues interesante para el tema de la industria en lo que viene a ser elaboración y costes. Pero esos temas no los controlo yo, por lo que no puedo hablar de ellos. Y aproximadamente, no sé, leí por ahí que estaríamos hoy por hoy a nivel mundial en unas 200 variedades, ¿no? Sí, De lúpulo, más o menos. sí. De interés comercial 200, ahora variedades a nivel mundial hay muchísimas más, pero de interés comercial a nivel mundial, no solo en España, a nivel mundial estaríamos hablando de 200. Yo te diría la mitad son de aroma y la mitad son de amargor. ¿Y las tendencias en aroma, Alfredo, hacia dónde van? ¿A qué tipo de aromas se están buscando? Hacia los aromas afrutados. O sea, ya reciente, anteriormente te estoy diciendo en un plazo de 5 años, de 5 años para acá, eran hacia tendencias a aromas y olores cítricos. Hoy por hoy estamos trabajando en otro tipo de aromas afrutados, podría ser melón, sandía, que no necesariamente tienen que ser cítricos, pero que te dan ese aroma. Claro. Un O poco sea por que, explorar, por buscar nuevas opciones, porque sí, está bien, el tema de buscar aromas y sabores cítricos tuvo su aceptación, tuvo su auge y lo seguirá teniendo. Mi mujer le encanta este tipo de cerveza. Pero bueno, hay que explorar, porque si no se hubiese explorado en su momento con los aromas cítricos, no hubiera... Ah, bueno, mira. mira, aquí tengo una. Ya, ya. Pero bueno, no sabemos también qué aceptación pueda tener el tema en lo que viene a ser sabores de melón, de sandía, de este tipo de frutas. No sabemos si tendrá o no tendrá aceptación, pero no hay manera de que lo sepas hasta que no tengas una variedad firme sobre la cual la industria pueda hacer las pruebas. Entonces, el tema de aromas se están buscando tendencias hacia aromas afrutados. Y digamos la proporción del lúpulo que se utiliza para dentro del proceso de elaboración de cerveza. ¿Hay que usar menos lúpulo para aroma? Es decir, ¿tiene una gran capacidad de aromatizar el lúpulo o se Mm, usa más o menos la misma cantidad para amargor que para aromas? no, eso sí no te lo sabría decir yo porque eso es vamos, no porque no quiera decírtelo, sino porque no lo sé. Eso pues realmente es más la industria que te lo pueda decir, porque hay industrias que sí te usan lo que llaman late hopping y Sí, para este late hopping usan variedades o sea, variedades de aroma para crear ese tipo de, pero no todas las industrias lo hacen de esa forma. Hay industrias que las hacen entonces no podría yo decirte la proporción exacta como un estándar para todos. Cada uno tiene su proporción específica y las variedades, pues sus variedades específicas. claro. Bueno, me ha sorprendido que yo pensé que esto del mercado del lúpulo era algo que estaba cambiando recientemente, pero me sorprende lo que comentas, que es algo cíclico, que siempre cambia y siempre va evolucionando, como que Sí. al final parece que los que somos cerveceros nos aburrimos de los sabores y vamos buscando novedades siempre, ¿no? Sí. Cíclicamente. No, y es la misma, vamos, la misma competencia que se genera, que es una competencia muy sana, que lanzan productos nuevos al mercado, que ven que tiene aceptación y luego, pues vale, en función de cómo se maneje el tema de la industria, sus rotaciones, sus elaboraciones, pues ellos mismos harán sus maniobras
para ver si quieren entrar en determinados mercados haciendo ciertos cambios. Claro, entiendo. Bueno, entonces por todo lo que nos has comentado, creo que a partir de septiembre será cuando ya duermas más tranquilo, porque hasta septiembre con los dedos cruzados para que todo en esta cosecha vaya bien, ¿no? Sí. Y me imagino que muy pronto, porque son ustedes muy ágiles, esta nueva cosecha de lúpulo ya estará en el mercado. Y para este año, ¿ya lanzan alguna novedad este mismo año? No, todavía estamos en proceso de desarrollo varietal. Estamos con variedades que se iniciaron hace 2 años. Este vendría a ser el tercer año que es de establecimiento dentro de una parcela comercial de las 8 variedades seleccionadas. Y el desarrollo varietal que se está haciendo aquí en España, yo creo que hasta dentro de unos 3 años más no tendremos las variedades codificadas para empezar a enviar muestras a la industria para que hagan pues las revisiones que tengan que hacer y ver si la variedad se adapta a sus estándares y todo esto. Es un proceso que no es definitivo, o sea, no te quiero decir que con estas 8 variedades que estamos trabajando y que estamos seleccionando vayamos a tener la variedad única, especial, que no, pero si en algún punto hay que empezar, en algún punto hay que empezar. Es un punto del desarrollo varietal, por experiencia de mis contrapartes en Alemania o del director técnico de Hofsteiner en Alemania, me dice que está más llena de fracasos que de triunfos, pero es eso lo que tienes, que tú sabes que estás trabajando sobre muchísimas variedades y que realmente de unas 50 variedades de las que estés trabajando sea una la que vaya a tener esa apetencia, pero el detalle está que si si no hubieses trabajado sobre las 50 en general, no hubieses logrado conseguir esa variedad. Claro. Entonces es un trabajo que hay que hacer, que es bastante engorroso, pero bueno, si queremos que la industria de la cerveza mejore y mejore para bien, pues tenemos que estar manos a la obra con todas estas cosas. Ojalá que sea así. Y además nombrabas Alemania. Alemania es el principal productor de lúpulo del mundo, ¿no? Aproximadamente creo que la mitad de lo que se cultiva en el mundo viene de Alemania. En Europa sí. Estados Unidos Estados Unidos produce mucho más todavía, pero el manejo, las fincas y todo es a nivel macro. Ellos usan unas máquinas muy distintas de las que usamos en Europa. Obviamente la maquinaria que usamos en Europa es una maquinaria un poco más refinada, un poco más que no tienes pérdida, pero ni siquiera de un cono. Durante la campaña ellos usan otro tipo de máquinas que por su tamaño pues siempre generas pérdidas al momento de la cosecha y siempre tienes pérdidas de lo que viene a ser cono. Aquí en Europa se atesora el cono. En Estados Unidos se lleva a nivel macro, también se atesora, pero se habla aproximadamente de un 5% de pérdidas al momento de la cosecha. Aquí en Europa no se puede perder nada. Somos más eficientes. Exactamente. Ahí está. Y la última duda que te quería plantear, porque vi por ahí que aproximadamente unos 20 años vive una planta de lúpulo. Una planta, sí. Vamos a separar lo que es planta de lo que es variedad. Una variedad puede durar pues el tiempo que tenga cabida en el mercado. Sí. Una planta, sí, porque la planta la pones y si el suelo está bien, si no se te inunda, si no tienes enfermedades, si le das los tratos adecuados, realmente la planta año tras año va a ir sacando nuevos brotes. Aunque tú la podes y tú la cortes y pases su invierno y pases su estado hibernal, ella la primavera siguiente va a brotar. Entonces, sí, si la planta tiene las condiciones del suelo adecuadas, el manejo adecuado, la planta puede durar, la misma planta en el suelo puede llegar a durar de 10, no te podría asegurar 20 años porque ya sería irme muy allá, pero sí te podría durar tranquilamente 10 años, un poco más de 10 años. Ahora, la variedad es otra cosa aparte. La variedad... Claro, eso lo decide el agricultor, ¿no? Sigue plantando la misma variedad. Y desde que se planta hasta que obtienes esa primera cosecha de flores, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Desde el primer año ya comienza a ser productiva la planta? Desde el primer año tienes una cosecha, pero es una cosecha muy pobre, porque ya te digo, el primer año es de establecimiento de una nueva variedad. El segundo año ya viene a ser el año comercial,
Entonces, pero a partir de ese segundo año, el tercero, el cuarto, el quinto, todos van a ser años comerciales. Bueno, o sea que es también mucho más rápido el proceso que en otro tipo de cultivos, ¿no? Exactamente. Bueno, me imagino que para cerrar, Alfredo, con esta tendencia más que marcada que tenemos en el mundo cervecero de tener cervezas muy lupuladas y que al final ese ingrediente, que es un pequeñísimo porcentaje de cada vaso, que es casi un 0,5% de lo que tiene cada vaso de cerveza, cada caña, pero que sin embargo es uno de los ingredientes que realmente da personalidad a una cerveza. Sí. Así que me imagino que trabajando en Hofsteiner, haciendo lúpulo, siendo un proveedor tan importante de lúpulo, ustedes estarán encantados con esto, con ser realmente hoy por hoy protagonistas de las tendencias, ¿no? Sí, sí, no vamos, yo estoy encantadísimo, he aprendido muchísimo, todos los años aprendo cosas nuevas. La relación con los cultivadores es una relación muy buena, son personas muy majas, muy agradables. Vamos, y en el mundo de la cerveza, pues si me hubiese dicho hace 10 años que estaría trabajando en este mundo, no me lo creía. Realmente yo creo que soy un privilegiado. Yo creo que soy un privilegiado y me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, lo hago con pasión. No todos son buenos resultados, tenemos temas de clima que no podemos manejar y que de un día para otro nos cambia todo, pero no por ello tenemos que tirarnos al suelo de brazos cruzados, al contrario, eso es lo que te da un poco más de vidilla en el día a día y en el día a día y poder trabajar en el campo. Claro. Bueno, y además de cultivar lúpulo, ¿eres cervecero? No, no, Eh, no fabrico cerveza. no, pero digo, ¿te gusta la cerveza? ¿Bebes Ah, no, habitualmente por supuesto, cerveza? por Sí. supuesto. Y vamos, no tengo ninguna, a ver, no tengo ninguna favorita porque paso por mis fases. Hay tiempos donde me gustan más las cervezas que tienen gran contenido de malta. Hay tiempos donde me gustan más las cervezas un poco más suaves, más ligeras. Hay tiempos en que me gusta más la cerveza súper amarga. Hay tiempos en los que quiero nuevamente volver a la cerveza más suave. O hay momentos en los que mi mujer pone la nevera, el frigorífico repleto de cervezas de estas con limón. Y pues bueno, si es lo que hay, es lo que hay. Tampoco te diría que, tampoco, a ver, te mentiría si te dijera que no me gustan, porque también me gustan. Pero yo creo que es más de acuerdo al día y a lo que te apetezca. Que gracias a lo que ha sido el desarrollo de la industria hoy por hoy, puedes ir a un sitio y decir, mira, pues me apetece hoy esta cerveza. Antiguamente era la que había. Y o era eso o poca cosa más. Hoy por hoy ya vas a un bar y mira, ¿qué cervezas tienes? Tal, tal, tal. Y ya, por lo menos aquí en los bares en León, ya es parte como de la carta. No te dan una carta de cervezas, pero ya te ofrecen qué pincho vas a querer o qué tapa vas a querer. Y te dicen, oye, y tenemos cervezas de estas, de estas, de estas, de estas, y te dan por lo menos 5 o 6 variedades. Y Claro. tú, me apetece hoy tomar esta cerveza. Y además con la satisfacción que dará que muchas de esas cervezas en su etiqueta hablan del lúpulo que tienen dentro y muchas de ellas como orgullosas de llevarlo dentro. Sí. Alfredo, muchísimas gracias, nos has No, enseñado un montón de cosas. nuevamente, gracias a ti. Hemos estado mucho más tiempo de lo previsto, pero creo que valía mucho la pena porque el lúpulo es un ingrediente que hoy por